Continuando con el cuarto caso de los productos notables, tenemos el cubo de un binomio. Cuando hablamos del cubo de un binomio, es cuando está compuesto por dos términos, ya sea que se sumen o se resten, y están elevados a la 3. Para desarrollar un cubo de binomio se presentan dos casos. El primero, cubo de la suma de un binomio. Se determina como el cubo del primer término más 3 veces el cuadrado del primer término por el segundo más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo término. Es decir, matemáticamente, lo que estamos observando aquí en esta fórmula general. Es decir, que si tenemos un binomio que está elevado a la 3 o al cubo, se desarrolla aplicando esta fórmula. El primer término al cubo más 3 significa que siempre va aquí el 3. No se cambia, no se quita. Siempre va el 3 acá. El primer término al cuadrado por el segundo término. Más 3, igualmente este 3, siempre va a estar ahí en la fórmula. Siempre va a estar aquí en la fórmula, no, nunca lo quitamos. Por el primer término por el segundo término al cuadrado más el segundo término al cubo. Vamos a desarrollar dos ejemplos del cubo de la suma de un binomio. Aquí tenemos el primer ejemplo, x más 4 al cubo. Entonces vamos a resolver este binomio al cubo aplicando la fórmula que tenemos acá arriba, aplicando esta formulita. Lo primero que vamos a identificar es cuál es el primer término, x, cuál es el segundo, el 4. Es decir que la x está en la posición de la a y el 4 está en la posición de la b. Entonces vamos a reemplazar en esta fórmula general los valores que tenemos acá. Entonces, ¿cómo se resuelve? Sería el primer término al cubo. Entonces el primer término es x. Entonces esa x lo vamos a colocar dentro de un paréntesis al cubo. Más, seguimos la fórmula, más 3 por el primer término al cuadrado. Entonces vamos a colocar el 3. Entonces sería 3 por el primer término. ¿Y cuál es el primer término? Pues la x. Vamos a colocar esa x dentro de un paréntesis. ¿Sí? X al cuadrado por el segundo término. ¿Y cuál es el segundo término? Pues en este caso es el 4. Entonces por 4. Más 3 nuevamente, que es esta parte de acá. 3 que multiplica el primer término. Entonces 3 por x por el segundo término al cuadrado. ¿Y cuál es el segundo término? Pues en este caso es 4. Entonces vamos a colocar 4 al cuadrado, pero ese 4 lo vamos a colocar dentro de un paréntesis, 4 al cuadrado, más el segundo término al cubo. ¿Y cuál es el segundo término? El 4, o sea que sería más 4 al cubo. Ese 4 lo vamos a colocar dentro de un paréntesis al cubo. Listo, chicos, ya hemos aplicado la fórmula general para calcular el polinomio que se genera al resolver este binomio al cubo. ¿Cuál es el paso que sigue? Pues vamos a desarrollar las potencias y algunas multiplicaciones, aquellas que se puedan desarrollar. Entonces comenzamos acá. X a la 3, ¿a qué es igual? Pues es igual a x a la 3. Solamente sacamos la variable x del paréntesis. Más, vamos en este caso, en este segundo término, a multiplicar solamente los coeficientes y a desarrollar esta potencia que está aquí dentro del paréntesis. Entonces multiplicamos 3, multiplicamos acá 3 por 4 nos da 12 por 12 por x al cuadrado, porque como esta x está dentro del paréntesis, entonces x al cuadrado pues va a ser igual a x al cuadrado, 12 por x al cuadrado, más, en este caso acá, pues aún no desarrollamos la multiplicación porque primero debemos de resolver esta potencia, 4 al cuadrado, o sea que nos quedaría ahí 3 por x por el desarrollo de esta potencia, 4 al cuadrado.
4 al cuadrado es igual a 16. ¿Por qué? Porque el exponente está indicando cuántas veces se multiplica la base por sí misma. 4 a la 2 sería 4 por 4, nos da como resultado 16. Más el desarrollo de esta potencia, que es el segundo término al cubo, en este caso es 4 al cubo. Significa que multiplicamos el 4 por sí mismo 3 veces, 4 por 4 por 4. Es decir, que nos da como resultado 64. 4 por 4, 16. Y 16 por 4 nos da 64. Muy bien. Continuamos. Continuamos. Ahora en el siguiente paso lo que vamos a hacer es desarrollar las multiplicaciones, ¿sí? En algunas partecitas. Entonces comenzamos. X a la 3 a qué es igual, pues X a la 3 es igual a X a la 3. Muy bien. Más, entonces aquí vamos a multiplicar 12 por X al cuadrado es igual a ¿cuánto? Pues 12 por X al cuadrado es igual a 12 X al cuadrado normal. Más, entonces aquí vamos a multiplicar, en el siguiente paso vamos a multiplicar 3 por 16 por X. Entonces multiplicamos 3 por 16, nos da 48. Y 48 por X, pues sería 48X más 64. Y listo, chicos, hemos resuelto este binomio al cubo. La idea es que ustedes estén muy concentrados, estén haciendo las operaciones, ¿sí? Digamos en cierta medida al pie de la letra, para que no tengan ningún inconveniente. Listo, chicos, vean, hemos resuelto el binomio que teníamos al cubo. Bueno, vamos ahora con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice y más 10 al cubo. En este caso, la variable y es el primer término y el 10 es el segundo término. Entonces vamos a aplicar la fórmula del cubo de la suma de un binomio, donde decimos el primer término al cubo. En este caso el primer término es la variable y. O sea que vamos a colocar esa variable y, ¿sí?, en un paréntesis al cubo. Más 3, siempre va el 3 ahí, siempre, que es el 3 de la fórmula. 3 por el primer término al cuadrado, entonces por el primer término al cuadrado. En este caso el primer término es la y, entonces sería y dentro de un paréntesis al cuadrado por el segundo término. ¿Y cuál es el segundo término? Pues en este caso es 10. Colocamos ahí 10. Más, venimos aquí a esta parte donde dice que se multiplica el 3 por el primer término por el segundo al cuadrado. O sea que sería 3 por el primer término, que en este caso es y, por el segundo término al cuadrado. ¿Y cuál es el segundo término? Pues en este caso es 10. Entonces aquí vamos a colocar ese 10, ¿sí?, al cuadrado, pero dentro de un paréntesis. 10 al cuadrado. Más el segundo término al cubo. Pues en este caso el segundo término al cubo pues es 10. Entonces ese 10 lo vamos a colocar dentro de un paréntesis al cubo. Listo, ya hemos aplicado la fórmula. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A resolver las operaciones que se nos indican allí y también las potencias. Entonces comenzamos. Entonces decimos, y al cubo, ¿a qué es igual? Pues y al cubo es igual a y al cubo. Es decir, que sacamos la y del paréntesis y queda con exponente 3. Más, en este caso aquí vamos a multiplicar solamente los coeficientes, el 3 por el 10, y desarrollamos la potencia que está entre el paréntesis. Entonces 3 por 10 nos da 30 por y al cuadrado, que es igual a y al cuadrado. Entonces 30 por y al cuadrado. Más, en este caso no podemos multiplicar aún los coeficientes porque primero toca resolver esta potencia, 10 al cuadrado. O sea que nos quedaría 3 por y por 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es equivalente a decir, o a multiplicar el 10 dos veces por sí mismo. 10 por 10 nos da 100. Ojo, no va a dar 20, porque algunos de ustedes
cuando tienen 10 al cuadrado me colocan 20. No es 20, es 100. ¿Listo? Más si 10 al cubo significa que el 10 se va a multiplicar 3 veces por sí mismo. Entonces 10 por 10, 100 por 10 nos da como resultado 1000. Muy bien, y finalmente, ¿qué vamos a hacer? Pues finalmente vamos a calcular algunas multiplicaciones y nos da el resultado final. Entonces decimos y al cubo es igual a y al cubo. Entonces, y al cubo es igual a y al cubo. ¿Sí? Más, aquí sí multiplicamos 30 por y al cuadrado, ¿a qué es igual? Pues es igual a 30 y al cuadrado. ¿Sí? Más, vamos a multiplicar estos tres términos, entonces sería 3 por 100, sería 300 por y, o sea que nos daría 300y, más 1000 que corresponde a la solución de 10 al cubo. Y listo, chicos, hemos resuelto el segundo ejemplo de el cubo de la suma de un binomio. ¿Listo? El segundo caso que se presentan en el caso de los productos notables, cubo de un binomio, es el cubo de la resta de un binomio. Cuando hablamos del cubo de la resta de un binomio, ¿sí?, estamos hablando en cierta medida que ya en este caso no se está sumando el binomio que está el cubo, sino que se está restando. ¿Cómo se resuelve? Dice que el primer término al cubo, ¿sí?, menos, ya no va a ser más, sino que va a ser menos 3. Significa que siempre va el 3 en la fórmula por el primer término al cuadrado por el segundo término. Más 3, siempre va a estar 3 igualmente la fórmula por el primer término por el segundo término al cuadrado menos el segundo término al cubo. Diferencia entre la fórmula de la suma del cubo de la suma de un binomio con el cubo de la resta de un binomio. Primera diferencia, pues que aquí en el binomio que está el cubo, en uno se está sumando, en otro se está restando. La otra, que aquí cuando hablamos del cubo de la resta de un binomio, el segundo término está restando, igualmente el último término. De resto se mantiene igual. Esas son las únicas diferencias. Vamos a resolver estos dos ejemplos que tenemos aquí aplicando la fórmula del cubo de la resta de un binomio. Entonces vamos a comenzar. Entonces decimos, ¿cuál es el primer término? En este caso es la x. ¿Cuál es el segundo término? 1 al cubo. Como es una resta, lo resolvemos aplicando esta fórmula. Sería entonces el primer término al cubo. Entonces el primer término es x. Esa x la vamos a colocar dentro de un paréntesis. Qué pena. Paréntesis x al cubo. Según la fórmula dice menos 3. ¿Sí? Vea, menos 3 por el primer término al cuadrado por el segundo. Entonces 3 por el primer término al cuadrado, entre paréntesis, vamos a colocar el primer término, que en este caso es x. Entonces sería x al cuadrado por el segundo término. En este caso el segundo término del binomio es el 1. Entonces multiplicamos por 1. Más, seguimos con la fórmula, 3 por el primer término por el segundo término al cuadrado. Entonces aquí lo colocamos, sería 3 por el primer término, que en este caso el primer término es la x, ¿sí? El primer término es la x, por el segundo término al cuadrado, el segundo término es el 1, entonces por 1 al cuadrado, ese 1 lo vamos a colocar dentro de un paréntesis al cuadrado, menos, ¿sí?, menos el segundo término al cubo. Entonces en este caso, ¿cuál es el segundo término? El 1. Entonces ese 1 lo vamos a colocar dentro de un paréntesis, ¿sí?, elevado a la 3 o al cubo. Listo. Ya hemos aplicado la fórmula, ya hemos reemplazado la fórmula, ¿sí?, del cubo de la resta de un binomio. Ahora vamos a desarrollar las multiplicaciones y las potencias. Entonces comenzamos. X a la 3, ¿a qué es igual? Pues x a la 3 es igual a x a la 3. Entonces colocamos la x con el exponente 3 sin el paréntesis. Menos, que es el menos que está acá, y multiplicamos solamente los coeficientes, en este caso
y se resuelve la potencia. Entonces 3 por 1 nos da menos 3 por x al cuadrado, que es igual a 3 por x al cuadrado. Entonces vamos a colocar la x ya sin el paréntesis al cuadrado y multiplicando con 3. Más. Vamos a resolver esto. Como aquí está más, entonces colocamos más. En este caso no se puede multiplicar aún los coeficientes porque toca primero resolver esta potencia que está al cuadrado. O sea que nos quedaría 3 por x por el resultado de esta potencia, 1 al cuadrado. ¿A qué es igual 1 al cuadrado? Pues 1 al cuadrado es igual a 1. ¿Por qué? Porque se multiplica el 1 dos veces. 1 por 1 nos da 1. Menos, el menos que está acá, ¿sí? Entonces, menos el segundo término al cubo. Como en este caso el segundo término es 1, pues entonces desarrollamos esta potencia 1 al cubo. Como el 1 tiene exponente 3, significa que el 1 se multiplica 3 veces por sí mismo. 1 por 1, 1 por 1 nos da 1. Muy bien, finalmente, ¿qué hacemos? Pues vamos a resolver las multiplicaciones que nos quedaron pendientes. Entonces decimos, x al cubo, ¿a qué es igual? Pues x al cubo es igual a x al cubo menos la multiplicación de estos dos términos. 3 por x al cuadrado, pues nos da 3x al cuadrado. Más la multiplicación de estos tres términos. Entonces multiplicamos 3 por 1, nos da 3 por x, pues nos da 3x. Menos 1, que el menos 1 corresponde al desarrollo de la potencia que tenemos aquí al cubo. Y listo, chicos, hemos resuelto el primer ejemplo del cubo de la resta de un binomio. Listo, vamos a resolver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice y menos 8 al cubo. En este segundo ejemplo miramos, ¿cuál es el primer término? La y, la variable y. ¿Cuál es el segundo término? El 8. Vamos a resolver este binomio al cubo, la resta de un binomio al cubo, implementando la fórmula general. O sea, ¿qué sería? El primer término al cubo. En este caso, el primer término al cubo va a ser y. Esa y va entre un paréntesis al cubo. Menos, ¿sí? Recuerda que aquí está la fórmula menos 3 por el primer término al cuadrado por el segundo. O sea, que sería 3 por el primer término, que el primer término es y. Entonces, y dentro de un paréntesis al cuadrado por el segundo término. En este caso, el segundo término es 8. Más, vamos con la siguiente parte, 3 que multiplica el primer término por el segundo término al cuadrado. O sea que sería 3 por el primer término, que es y, por el segundo término al cuadrado. ¿Cuál es el segundo término? En este caso sería 8. Entonces ese 8 lo vamos a colocar dentro de un paréntesis al cuadrado. Menos el segundo término. En este caso el segundo término es 8. Va al cubo. O sea que sería menos 8, dentro de un paréntesis el 8 al cubo. Listo, chicos, ya hemos implementado, ya hemos aplicado, ¿sí?, la fórmula general. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a resolver las potencias y algunas multiplicaciones. Entonces comenzamos. Y al cubo, ¿a qué es igual? Pues y al cubo es igual a y al cubo. Es decir, que colocamos la variable sin el paréntesis al cubo. Menos, porque es el menos que está acá. Entonces menos, y multiplicamos en este caso los dos coeficientes y desarrollamos la potencia y al cuadrado. Entonces 3 por 8, 8 por 3 nos da 24 por y al cuadrado, que y al cuadrado pues es igual a y al cuadrado. Bueno, vamos acá, más, entonces más, colocar el más. En este caso no podemos multiplicar aún los coeficientes porque primero toca resolver este término que está al cuadrado, 8 al cuadrado. O sea que nos quedaría 3 por y
por el resultado de 8 al cuadrado. 8 al cuadrado significa que se multiplica el 8 dos veces por sí mismo. 8 por 8 nos da 64. Entonces 64 menos, ¿sí? Menos el resultado de 8 al cubo. Significa que el 8, que es la base, se multiplica tres veces por sí mismo. 8 por 8 por 8. 8 por 8, 64. Y 64 por 8 nos da 512. Muy bien, finalmente, ¿cómo nos va a quedar el resultado? Pues va a ser igual a y al cubo, pues que es igual a y al cubo, no tiene ningún cambio, menos, aquí vamos a multiplicar estos dos términos, 24 por y a la 2, pues nos da 24 y al cuadrado, y a la 2, más la multiplicación de los tres términos que están acá, más 3 por 64 nos da 3 por 64 sería 192 y 192 por y pues nos da 192y menos 512 que es el resultado de la potencia 8 a la 3. Y listo chicos, hemos resuelto dos ejemplos donde se aplica el segundo caso de el cubo de un binomio. Muchas gracias por su participación, por su dedicación. Estos dos ejemplos, esta breve explicación, son fundamentales para el desarrollo de la guía de trabajo en casa.